Nueva prueba de manejo en Routier, pasó por nuestras manos el Audi A3 Sedan, naturalmente la versión tricuerpo del famoso compacto de la marca alemana. Te cuento un poquito de la historia, nace en 2013 y obviamente para ubicarse en un lugar donde Audi antes no estaba, es decir en el segmento de los compactos premium tricuerpo. El A3 Sedan lo llegamos a conocer en junio de 2014 cuando hicimos el Audi Driving Experience en el autódromo, pero obviamente por una cuestión coyuntural del país y del mercado se pudo lanzar recientemente, justo hace poquito. Después de algunas idas y venidas, finalmente pasó por nuestras manos y pudimos hacerle el test correspondiente, así que si te parece arrancamos a desmenuzar este nuevo Audi A3 Sedan. Arrancamos por la trompa de este Audi, por el frente de este sedán, y lo primero que notamos obviamente es la parrilla con el sello lógico e inexpugnable de Audi, esta gran parrilla cromada single frame que empezó a mutar igual en los últimos tiempos en otros modelos, pero por ahora en este A3 se va a mantener por lo menos por unos meses. Así como lo ves, puede ser una 3, puede ser una 4, puede ser una 5, y eso creemos que puede estar bien para algunos y puede no ser del agrado de otros, así que eso lo dejamos a tu juicio. Nosotros creemos que siempre está bien que cada marca tenga su propio look o un family feeling, family look, como le gusta decirle a los departamentos de marketing, bien marcado para ser identificado en la calle. En el caso de este A3 y por lo general de la mayoría de sus sedanes, Audi suele imponer algo de jerarquía, algo de elegancia, pero en este caso las ópticas rasgadas y las tomas de aire inferiores, que son falsas, no filtran aire, sino que son más bien apliques de plásticos, le confieren muchísima deportividad a esta trompa. Por último, los LED y los faros de xenón, que en nuestra unidad eran opcionales, ya te vamos a contar un poquito de eso, le terminan de dar una muy buena impronta, no solo de día, sino también de noche, con una muy buena iluminación y obviamente con un muy buen lejos. De perfil se determina de notar una de las grandes novedades de este A3, que básicamente incorpora otra carrocería. En este caso es 22 centímetros más largo que el compacto, que la versión hatch, totalizando 4,45 metros de longitud. Se puede decir tranquilamente que es un Mini A4 y como lo ves acá de perfil queda lógicamente manifiesto. Por el lado del diseño tenemos una línea de cintura algo elevada que recorre de óptica a óptica, es decir, de la trasera a la delantera. Se nota este nervio, queda muy marcado y creemos que es un recurso de diseño muy bonito y muy interesante. Complementa esa línea de cintura un pliegue inferior que recorre desde el eje delantero hasta el tercer volumen y termina de darle, por lo menos del lado del diseño y esa percepción de musculatura o de robustez, una muy buena impronta. Por último, está equipado con llantas de 16 pulgadas de un diseño bastante aceptable, lindo, que le da un toque más de seriedad, es decir, te hablábamos de una trompa algo deportiva y creemos que estas llantas o el diseño de estas llantas lo terminan de bajar un poquito, de hacerlo un poquito más elegante, de darle esa jerarquía de la que también te hablábamos cuando atacábamos la trompa. Desde el pilar C para atrás tenemos a la gran novedad, que es la incorporación básicamente del baúl, del tercer volumen. Con este nuevo aplique suma 60 litros de capacidad, haciendo un total de 425 litros de capacidad de carga. Por el lado del diseño tenemos que hablar de unos trazos bastante lógicos, bastante similares, hermanados al de los demás sedanes, a lo que se venía dando también en la parte frontal y en su perfil, y unas ópticas de un tamaño bastante generoso y con tecnología de LED que no solo suma desde lo estético, sino también desde el lado de la seguridad. Por último, en la zona inferior de ese tercer volumen tenemos que hablar de un paragolpes bastante inflado, bastante musculoso, que sigue esta tónica de estos pliegues que hablábamos de su lateral, sigue la línea de estos recursos estéticos de los que hablábamos en el perfil y terminan de redondear ese conjunto bastante musculoso, aunque la manchita es, como te podés imaginar y como viene siendo tendencia desde hace algunos años en los vehículos importados o extrazona, es que el auxilio es del tipo temporal. Puertas adentro nos encontramos con un diseño bastante alemán, es decir, simple pero efectivo, un diseño que ya hemos visto en otros Audi y que sigue la línea de todos los últimos modelos que tiene la marca, por lo menos en nuestro país. Te cuento que la calidad es muy buena, como te puedes imaginar, cuenta con materiales inyectados con encastres impolutos que no manifiestan ningún vicio, no hacen ningún tipo de ruido y además tiene algo muy característico que nos gusta decir, que es el olor a Audi. Inmediatamente cuando nos sentamos en el A3 Sedan notamos ese olor que puede hablar de los materiales y también de la calidad de este modelo.
Y si hablamos de sentarnos, quien se ponga al comando de este Audi A3 Sedan va a tener frente a sus ojos un tablero típico de la marca. Hablamos del famoso tricolor negro, blanco y rojo con muchísima información, con relojes digitales y analógicos, con una compu muy interesante que tiene mucha data, pero que, por ejemplo, el indicador de temperatura y de combustible, el de combustible sobre todo, pueden llegar a ser algo confusos por su calidad híbrida con estos mini indicadores digitales. Seguimos detallando la posición de manejo, el puesto de mando, y tenemos que hablar de múltiples regulaciones para la butaca y para el volante, que dicho sea de paso tiene muchísimos comandos desde los cuales obviamente se puede manipular todo el sistema telemático y la computadora de la que te hablábamos, que es muy completa. En definitiva, una posición de manejo muy buena con todas las regulaciones esperables y del tipo manual. De los comandos de este volante que te contábamos nacen las indicaciones que le podemos dar al sistema telemático MMI, que es uno de los más completos, uno de los más interesantes también en cuanto a interfaz, pero que en este caso tiene buenas conexiones, tiene Bluetooth y todo lo esperable, pero no tiene navegador, así que un puntito negativo en ese caso. Este sistema de MMI se puede manejar por la rueda que ves en imágenes. Nosotros en los 7 días que tuvimos este A3 Sedan fuimos prácticamente gobernando este sistema sin problemas, pero creemos que puede llevar un poquito más de tiempo. Con 2,64 metros entre ejes, este A3 Sedan tiene un lugar aceptable para que viajen cómodos 3 adultos de contextura normal. Recordemos que estamos ante un vehículo del segmento mediano, pero que no tiene las medidas naturalmente de un A4. Este A3 Sedan se hace sobre la plataforma del MQB, con lo cual permite agrandar un poquito esa distancia entre ejes y por lo tanto tener algo más de espacio. Y además, como siempre solemos destacar o mencionar, tiene 3 cinturones inerciales y 3 apoyacabezas, así que pueden viajar 3 adultos si se acomodan sin ningún tipo de problema para salir a la ruta. Antes de irnos a la pausa te voy a contar un poquito del equipamiento. Te decíamos que, o mencionamos que había algunos ítems que eran opcionales. Audi suele tener una política bastante agresiva de opcionales a la hora de configurar sus vehículos, no solo en nuestro país, también a nivel global. En el caso de nuestra unidad estaba equipada con el paquete Technology, que cuenta con el volante multifunción, las levas al volante, faros de xenón, conexión Bluetooth del sistema MMI, iluminación interior de LED y el apoyabrazos central. Sin este pack Technology, el A3 Sedan tiene un equipamiento de serie aceptable. Por el lado de la seguridad, cuenta con ABS, 7 airbags ESP, todo tipo de controles disponibles, mientras que el apartado de confort, prácticamente todo lo que debería tener un vehículo de esta gama. Abrimos el segundo acto de este test del Audi A3 Sedan y al mismo tiempo abrimos el capó para encontrarnos con un motor 1.4 sobrealimentado con turbo e inyección directa que desarrolla 125 caballos a 5000 revoluciones por minuto, algo que puede sonar un poquito elevado, pero lo importante es que su par de 200 Nm está distribuido en todo el cuentavueltas, con lo cual siempre responde sin ningún tipo de problema y con bastante rapidez al pedido del pie derecho. Lo que nos sorprendió de este motor es que tiene muy buenas cifras y sin ir en detrimento de los consumos. Te cuento que alcanza los 100 km por hora desde partida detenida en 10,2 segundos, una medida bastante interesante para tratarse de un auto de 125 caballos, y que las recuperaciones las realiza en 7,4 segundos, naturalmente en drive. Y por el lado del consumo, tenemos que hablar de muy buenas cifras, registramos muy buenos valores, como por ejemplo, cuando circulamos a 100 km por hora nos pidió 5,8 litros. Cuando elevamos la velocidad a 130 km y con el cruise control activado, obviamente, registramos 6,9 litros cada 100 km, bastante interesante, bastante bueno. Y en el ciclo urbano esas cifras se dispararon apenas a 8 litros cada 100 km, pero hay que aclarar que hicimos uso del Stop and Start, una de las funciones que más nos gusta de los vehículos modernos y que creemos que es bastante útil no solo para el consumo, para reducirlo, sino también para el medio ambiente. La encargada de transmitir la potencia a las ruedas es una caja S-Tronic de 7 velocidades, desdueña un funcionamiento muy rápido, es efectiva, duda muy poco cada vez que la apuramos con el pie derecho y esto es obviamente gracias a que es una transmisión de naturaleza de doble embrague, con lo cual uno de los embragues está obviamente siendo utilizado al momento de seleccionar una marcha y mientras tanto el otro está con la marcha opuesta ya engranada para que el pasaje sea más eficiente.
Mientras ves girar este Audi A3 Sedan por las calles de la provincia de Buenos Aires, te cuento que las llantas de 16 pulgadas que viste en la primera parte de esta prueba de manejo están calzadas sobre neumáticos de 205 y de talón 55. A priori puede sonar algo fino la pisada, obviamente, pero tenemos que decir que tiene mucho caucho, mucho talón, y al no ser una medida bastante agresiva, como por ejemplo de 17 pulgadas, el confort logrado es sorprendente. Decimos que es bastante interesante el confort en ciudad, no solo por la elección de neumáticos para este vehículo, sino también porque el esquema de suspensiones facilita mucho y hace bastante agradable circular en asfaltos como los nuestros, que no están en las mejores condiciones. Con esto te digo que tiene una suspensión, un esquema típico McPherson delantero y el sistema independiente trasero, que ya sabes las bondades, las hemos hablado un montón de veces en Routier y es el mejor dúo posible para cualquier tipo de vehículo. Insistimos, es interesante, muy interesante la dualidad lograda, sobre todo en ciudad, porque sabemos que este tipo de vehículos extrazona que no tienen una configuración regional tienen su mejor cara a velocidades constantes debido a las suspensiones que son un poquito más rígidas que las que están desarrolladas en el Mercosur o mismo en México, pero aún así este Audi europeo tiene un muy buen andar en ciudad. Por el lado de su comportamiento dinámico, es un vehículo que no manifiesta ningún tipo de rolido excesivo, es decir, todo ese confort del que te hablaba en ciudad no se ve pagado o penalizado por un comportamiento dinámico no tan aceptable como el confort en ciudad. Por último, por el lado de la dirección y la maniobrabilidad, tenemos que hablar de una gran existencia, la justa para la ciudad y para la ruta, es decir, liviana para maniobrar en ciudad y con la asistencia justa para brindar seguridad a velocidades mayores. A $42.400 sin opcionales, estos son los puntos en contra y los puntos a favor del Audi A3 Sedan. En primer lugar, y en los puntos mejorables, sin duda son relativos al equipamiento. En primer lugar, creemos que debería traer de serie sensor de estacionamiento trasero. En segundo lugar, tenemos que anotar la falta de GPS. Creemos que un vehículo de $42.500 aproximadamente debería incorporarlo de serie. No hace falta decir que hay vehículos más baratos que lo tienen de serie. Sin duda esto responde a una política de configuración o bajar un poquito el precio de lista de estos vehículos para hacerlos un poquito más accesibles dentro de lo posible. El tercer punto negativo que encontramos también tiene que ver con el equipamiento. Creemos que esta política de opcionales no es la más acertada. Creemos que en este tipo de vehículos debería incluirse la mayor cantidad, la mayor dotación posible de serie, por lo menos del lado del confort. Recordemos que por el lado de la seguridad es bastante buena, así que la política de opcionales creemos que es justamente una política que debería reverse. Entre los puntos a favor, naturalmente escogimos tres. El primer lugar es la calidad general. Sin duda se trata de un vehículo que está muy bien hecho. No esperábamos menos de un Audi. Calidad premium. Tenemos que hablar de materiales muy buenos, una percepción muy interesante. En definitiva, un vehículo que está muy bien hecho. En segundo lugar, el motor. Sus prestaciones y el consumo que obtiene este matrimonio del 1.4 TFSI y la caja S-Tronic de doble embrague hacen que realmente ande muy bien. Es un vehículo que parece que tiene mucho más caballaje de estos 125 de los que hablamos, y lo más interesante de todo es que no lo pagamos en el consumo, así que el Audi A3 Sedan hace mucha gala y muy bien del downsizing. Y por último, entre los puntos a favor y siempre pensando en el consumidor, Audi puso a disposición del cliente una gama muy amplia. Tenemos, además del A3 Sedan, el A3 tradicional, y tenemos dos motores disponibles y hasta una versión S3 del sedán. Así que bien por Audi ofreciendo una gama muy amplia, y en definitiva el que siempre gana al tener muchas más ofertas es el cliente.